Al cumplirse 10 años del día en que falleció Néstor Kirchner y un año del triunfo electoral del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, publicó una carta en la que expresa sus sentimientos y certezas, como ella misma dice. Durante este primer año de gobierno del Frente de Todos, mucha tinta ha corrido interpretando los silencios de Cristina, algunos criticando que no hablara, otros atribuyéndole intenciones o enfrentamientos con otros sectores de la alianza gobernante, incluso con el propio presidente Alberto Fernández. Ahora que se expresa en una nota de densidad conceptual, aparecen voces que la interpretan, que nos quieren decir qué es lo que dijo o lo que quiso decir. Por eso, nosotros, Comarca TV, nos vamos a limitar a dar lectura, en la voz de Verónica Ipurú, del texto completo, para que nuestra audiencia analice sus dichos y haga su propia interpretación. Es el respeto mínimo que nuestro pueblo se merece, y así lo hacemos porque justamente queremos ser la otra televisión. Veamos y escuchemos los dichos de Cristina. Como todos y todas saben, no concurro a actividades públicas o homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible. No sé, ya saben que la psicología no es mi fuerte. Pero además resulta que mañana también se cumple un año del triunfo electoral del Frente de Todos. Qué increíble, ¿no? Que la elección presidencial en la que volvimos a ganar haya coincidido justo con el 27 de octubre. Licencias que se toma la historia. Cuando Néstor asumió la presidencia en 2003, el país había sufrido 2 años antes una crisis sin precedentes hasta ese momento. Todavía recuerdo aquella magnífica entrevista que Torcuato Di Tella le hiciera y que se publicó como libro bajo el título Después del derrumbe. Perfecta metáfora. El 10 de diciembre de 2019, a la Argentina otra vez la habían derrumbado, pero nadie esperaba, ni siquiera podía imaginar lo que iba a venir apenas unos meses después. El freno de la economía, la incertidumbre generalizada sobre lo que va a pasar con nuestra vida son agobiantes. No está explicado en ningún libro ni hay teoría de lo que resuelva. No hay soluciones. Es permanente ensayo y error, o mejor dicho, brote, contagio y volver otra vez para atrás. Aquí y en todas partes, así y todo el tiempo. Sin embargo, aún en este marco de incertidumbre por la pandemia global y casi a un año de gobierno, sí podemos llegar a algunas certezas, al menos en el campo de la política. Primera certeza. Durante mucho tiempo se sostuvo que uno de los problemas centrales durante mis 2 mandatos como presidenta eran las formas. No escucha, es confrontativa, no dialoga, no habla con los periodistas, no responde preguntas. Aún recuerdo un programa de televisión que armó un coro de periodistas que gritaban "queremos preguntar". Por supuesto, nunca creí que ese fuera el problema. Como dice Máximo y conté sinceramente, ¿y vos qué creías? ¿Que los de las AFJP, las retenciones YPF, paritarias libres y juicios de lesa humanidad eran gratis? Sin embargo, no pocos dirigentes en el peronismo pensaban que efectivamente el problema eran las formas y no el fondo. Es más, muchos también le agregaban a las cadenas nacionales y a las características de mi retórica, por decirlo de una manera elegante. Y la verdad es que ese fue también uno de los motivos que culminó en mi decisión del 18 de mayo del 2019. Es que en política no solamente es lo que uno cree, sino lo que uno ve e interpreta el conjunto. Y resulta esencial la construcción de un gran frente político y social que permitiera ganar las elecciones presidenciales con la convicción de que un nuevo mandato del macrismo arrasaría definitivamente con la posibilidad de un modelo de desarrollo argentino con inclusión social y razonable autonomía. El 10 de diciembre de 2019 asumió como presidente de todos los argentinos y todas las argentinas Alberto Fernández. Fue jefe de gabinete durante toda la gestión de Néstor y durante los primeros meses de mi primer mandato. Luego, la historia es conocida por todos y todas. Se fue del gobierno y se convirtió en un duro crítico de mi gestión.
Justo es decirlo, no fue el único. Sin embargo, la experiencia macrista en el gobierno y la relación de fuerzas que surgió en el peronismo luego de las elecciones parlamentarias del 2017 nos impuso la responsabilidad histórica a quienes expresábamos la voluntad popular de generar las condiciones para que el 10 de diciembre de 2019 alumbrara un nuevo gobierno. Sus características personales y su experiencia política al lado de Néstor, signadas por el diálogo con distintos sectores, por la búsqueda de consensos, por su último y auténtico compromiso con el Estado de Derecho, tan vulnerado durante el macrismo. Su contacto permanece con los medios de comunicación, cualquiera fuera la orientación de los mismos, y finalmente su articulación con todos y cada uno de los sectores del peronismo que, divididos, nos había llevado a la derrota electoral. Determinaron que junto a mí, como vicepresidenta, encabezara la fórmula del Frente de Todos que triunfó en las elecciones del 27 de octubre hace exactamente un año. Así, en diciembre del año pasado, asumimos después de 4 años de gobierno de Mauricio Macri y nos encontramos otra vez con un nuevo derrumbe. 4 años en los que se volvió a endeudar el país a límites insostenibles, con el retorno del FMI a la Argentina que le sumó a la deuda de los privados 44.000 millones de dólares más. 4 años de tarifazos impagables en los servicios públicos, cierre masivo de pymes, pérdida del salario y jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello resultado de aplicar las políticas públicas que los factores de poder económico y mediático reclamaron durante 12 años, y en medio de nuestros gobiernos, que se comprobó luego de Macri, solo conducen al desastre generalizado. Pero lo peor estaba por venir. En los primeros meses del 2020 devino un hecho inédito, impensado e inimaginable. Ni siquiera fue un cisne negro, sino una pandemia incontrolable que no tendrá cauce como lo comprobamos a diario en todo el planeta, hasta el surgimiento de una nueva vacuna o de un tratamiento. En este marco de derrumbe macrista, más pandemia, quienes idearon e impulsaron y apoyaron aquellas políticas hoy maltratan a un presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan, y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los defectos que me atribuían y que, según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión. El punto cúlmine en este maltrato permanente y sistemático se produjo hace pocos días en un famoso encuentro empresario autodenominado como Lugar de Ideas, en el que mientras el presidente de la Nación hacía uso de la palabra, los empresarios concurrentes lo agredían en simultáneo y le reprochaban, entre otras cosas, lo mucho que hablaba. Primera certeza, castigan al presidente como si tuviera las mismas formas que tanto me criticaron durante años. A esta altura ya resulta inocultable que, en realidad, el problema nunca fueron las formas. En realidad, lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Mauricio Macri a la cabeza fracasó. Es notable, sobre todo en el empresariado argentino, el prejuicio antiperonista. Notable y además inentendible si uno mira los resultados de los balances de las empresas durante la gestión de los gobiernos peronistas o kirchneristas, como más les guste. Este prejuicio no encuentra explicación ni desde la política ni desde la economía, y a esta altura me permito decir que ni siquiera desde la psicología, aunque ya les advertí que de eso no sé. Pero no quedan dudas que esa actitud incomprensible ha sido y es una de las dificultades más grandes para encauzar definitivamente a la Argentina. Segunda certeza. Como se han quedado sin la excusa de las formas, tuvieron que pasar a un segundo guión. Alberto no gobierna, la que decide todo es Cristina, rencorosa y vengativa, y que solo quiere solucionar sus problemas judiciales. Debo reconocer que son poco creativos. El relato del presidente títere lo utilizaron con Néstor respecto de Duhalde, conmigo respecto de Néstor y ahora con Alberto respecto de mí.
Después de haber desempeñado la primera magistratura durante 2 periodos consecutivos y de haber acompañado a Néstor durante los 4 años y medio de su presidencia, si algo tengo en claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el presidente el que tome las decisiones de gobierno. Es el que saca, pone o mantiene funcionarios. Es el que fija las políticas públicas. Podrá gustarte o no quien esté en la Casa Rosada, puede ser Menem, de la Rúa, Duhalde o Kirchner, pero no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona que no sea la del presidente a la hora de las decisiones. En cuanto a lo de rencorosa y vengativa, a nosotros nunca nos movió el rencor ni la venganza, al contrario, la responsabilidad histórica y el deber político para con el pueblo y la patria guiaron todas y cada una de nuestras decisiones y acciones. No hay demostración más cabal de ello que haber decidido con el volumen de nuestra representación popular resignar la primera magistratura para construir un frente político con quienes no solo criticaron duramente nuestros años de gestión, sino hasta que prometieron cárcel a los kirchneristas en actos públicos o escribieron y publicaron libros en mi contra. Deberán esforzarse mucho para encontrar en la historia argentina ejemplos similares. Por último, eso de que solo quiere solucionar sus problemas judiciales, a esta altura ya resulta inaceptable. Lo único que queremos es el correcto funcionamiento de las instituciones y que se garantice la aplicación de la Constitución Nacional y la ley a todas y a todos por igual, sin doble vara ni privilegios. Resulta insoslayable señalar que utilizan el eufemismo problemas judiciales para ocultar lo que hicieron en Argentina y en la región con el Estado de Derecho. Se lo llevaron puesto para proscribir a los líderes populares. Con la articulación de sectores de poder judicial, los medios de comunicación hemogénicos y distintas agencias del Estado, durante el gobierno macrista se perpetró la persecución sin precedentes contra mi persona, mi familia y contra muchos dirigentes de nuestro espacio político. De ello, hoy dan cuenta las escandalosas revelaciones y el hallazgo de las pruebas a la luz del día acerca de las conductoras periodistas, fiscales, jueces, agentes de inteligencia, dirigentes políticos y hasta el mismísimo presidente Macri involucrado personalmente en los mecanismos de espionaje, extorsión y persecución. Sin ir más lejos, miren Bolivia. Nada menos que la OEA dirigió un golpe de Estado diciendo que había habido fraude en las elecciones presidenciales el año pasado. El resultado de las recientes elecciones en este país hermano me eximen de mayores comentarios. Y después dicen que el lawfare no existe. Segunda certeza, en la Argentina el que decide es el presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario. Si alguien intentara hacerlo, pregúntale qué intereses lo o la mueven. Tercera certeza. Cuando terminé mi gestión el 10 de diciembre de 2015, la Argentina estaba desendeudada. El FMI, al que le debíamos desde el año 1957, era solo un recuerdo de los mayores de 21 años. Los pagos de la deuda reestructurada en el 2005 y en el 2010 se llevaban a cabo con normalidad y sin recurrir a nuevo endeudamiento, y el perfil de los vencimientos para los años subsiguientes era más que sostenible. La desocupación era del 5,9%, los salarios y las jubilaciones tomadas en dólares eran más altas de América Latina y la cobertura previsional había superado con creces el 90% de la población. La inflación, medida por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no superaba el 25% anual. Sin embargo, la restricción externa, léase escasez de dólares o excesiva demanda de dicha moneda, según cómo se mire, que apareció luego de haber soportado 6 corridas cambiarias, la última durante el año 2011, en el que fui electa por segunda vez consecutiva presidenta de la Nación. Motivó a la regularización cambiaria que los medios hegemónicos bautizaron cepo. Dicha regulación
establecía un tope para la compra de dólares para un ahorro que era de 2.500 por mes. Sí, tal como se lee, 2.500 dólares por mes. Si la analizamos como perspectiva, la restricción no solo era razonable, sino que daba cuenta del nivel del poder adquisitivo de ciertos salarios de la época. Muchos compraban dólares y muchos compraban el tope mensual. ¿Quién podría hoy acceder a esos 2.500 dólares para ahorrar mes a mes? Casi nadie. Sin embargo, por haber establecido dicha restricción cambiaria, nuestro gobierno fue atacado día a día por los medios hegemónicos, un ataque sistemático que hasta incluyó movilizaciones convocadas por la oposición política y fogoneada por aquellos mismos medios. Así las cosas, el 10 de diciembre de 2015 asumió Mauricio Macri como presidente de la Nación. De allí en adelante, las políticas de la República Argentina giraron 180 grados y se inauguró una gestión de gobierno conducida por empresarios que receptó en sus políticas públicas todas y cada una de las demandas de los distintos factores del poder económico de la Argentina, incluido su aislamiento acrítico en materia de política exterior. Apenas asumió, liberó la cuenta capital, eliminó la regulación cambiaria, levantó el cepo y decidió la apertura indiscriminada de importaciones, dando inicio al periodo de endeudamiento más vertiginoso del que se tenga memoria, y que culminó en un inédito préstamo para los argentinos y para el mismísimo FMI de 44.000 millones de dólares, destinado a financiar la campaña electoral para la reelección de Mauricio Macri como presidente. Macri terminó su gobierno con una deuda impagable, con el FMI instalado otra vez en nuestro país, con una desocupación rondando los 2 dígitos, con salarios y jubilaciones por el piso, con tarifas dolarizadas e impagables y con una inflación muy superior al 50%. Sin embargo, a pesar de los miles de millones de dólares ingresados al país como deuda, Macri tuvo que restablecer el denominado cepo cambiario, pero con una restricción mucho mayor. Solo podían comprarse para ahorro 200 dólares por mes, menos del 10% de aquellos tan cuestionados 2.500 dólares. Después de 4 años, el gobierno de los empresarios y de la Argentina derecha disparó al infinito el problema de la restricción externa, al endeudar a la Argentina como nunca nadie lo había hecho antes. Hoy, luego del derrumbe macrista y en plena pandemia, y pese a no tener obligaciones de pago en moneda extranjera en lo inmediato gracias a la reestructuración de la deuda llevada a cabo por el gobierno, con superávit comercial y a mayor nivel de reservas del Banco Central, que cuando terminó mi gestión continuamos con la restricción externa de esa moneda. O faltan dólares o hay demasiada demanda, a la que se suma una más, que evidente extorsión devaluatoria. Es que la Argentina es el único país con una economía biomonetaria. Se utiliza el peso argentino que el país emite para transacciones cotidianas y el dólar estadounidense, que el país obviamente no emite, como moneda de ahorro y para determinadas transacciones como las que tienen lugar en el mercado inmobiliario. ¿Alguien puede pensar seriamente que la economía de un país pueda funcionar con normalidad de esa manera? El problema de la economía biomonetaria no es ideológico, no es de izquierda ni de derecha, ni siquiera del centro. No hay prueba más objetiva de esto que la alternancia de los modelos políticos y económicos opuestos que se operó el 10 de diciembre de 2015. Todos los gobiernos nos hemos topado con él. Unos intentamos gestionarlo con responsabilidad, desendeudando al país en un marco de inclusión social y de desarrollo industrial. Otros, de orientación inversa, como el de Mauricio Macri, siempre han chocado la calecita, con el endeudamiento y fuga. Pero lo cierto es que ese funcionamiento biomonetario es un problema estructural de la economía argentina. Tampoco es una cuestión de clase. Los dólares los compran tanto trabajadores para ahorrar o para hacer alguna diferencia que mejore el salario, como empresarios para pagar las importaciones necesarias para hacer funcionar su empresa.
para ahorrar y también, bueno es decirlo, para fugar formando activos financieros en el exterior, siendo esta última actitud una de las más han contribuido a las crisis cíclicas de la Argentina. Tampoco es producto de las experiencias hiperinflacionarias de la Argentina. Circula en redes un pequeño video de un reconocido humorista ya fallecido sobre la pasión nacional por el dólar. El video data de 1962. Arturo Illia no había asumido como presidente y Raúl Alfonsín estaría todavía de pantalones cortos en Chascomús. La coartada de la hiper para explicar el problema es también insuficiente. Basta de recordar a Perón presidente en la década del 50 preguntando ¿alguien vio alguna vez un dólar? Tercera certeza. La Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías. Por eso el problema de la economía biomonetaria, que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país. Es de imposible solución sin un acuerdo que abarque el conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla. En este 27 de octubre quiero agradecer a todos y cada uno de los argentinos y las argentinas las muestras de reconocimiento, cariño y amor hacia quien fuera mi compañero de vida. Y especialmente a Alberto, tanto por la decisión de repatriar la figura de bronce de Néstor, que alguna vez emplazamos en la sede de la UNASUR en Quito, allí en la exacta mitad del mundo, como la de su nuevo emplazamiento en el hall del Centro Cultural Kirchner. Sinceramente, una caricia al alma. Néstor amaba ese lugar. Cuando lo recorrimos juntos el 24 de mayo de 2010, en el marco de los festejos del Bicentenario para inaugurar la primera parte de la obra que culminaría en el centro cultural más grande de Latinoamérica, me comentó que ese lugar, su padre, a quien adoraba, lo llevaba cada vez que venía a Buenos Aires. Es que el abuelo de mis hijos era empleado del correo, llegando a ser su tesorero allá en Santa Cruz. Néstor me contó que le enseñaba con orgullo la grandiosidad del lugar, como si fuera suyo, una característica de los empleados de correo argentino. Orgulloso de pertenecer, mientras me contaba que se le vidriaban los ojos como cada vez que se acordaba de su padre. Sí, definitivamente es un buen lugar para él.